Llevo casi 20 años conduciendo camiones por este país y he visto algunas cosas que harían que una persona normal perder el sueño durante semanas. Pero esto esta noche todavía me persigue y nunca se lo he contado a nadie. Ya no conduzco por esa ruta y si puedo ayudarlo, nunca lo haré. Comenzó como un típico haul, una carrera nocturna a través de Ruta 93 en lo profundo de Nevada. Si nunca ha conducido por el desierto de Nevada, en noche contate con suerte. Esta vacia desolada y sola como el infierno la larga. Los tramos rectos de carretera te hacen sentir como si estuvieras conduciendo a través de un vacío sin fin. Solo tú, el camión y la oscuridad. No hay señales de radio, no hay señales de vida, nada más que el vino del motor y el destello ocasional de los faros de otra pobre alma. Haciendo el mismo viaje. Esa noche estaba transportando una carga de chatarra metal de un patio en Reno. Se dirigió a Phoenix. El cielo estaba despejado. Estrellas moteadas a través de ella, como agujeros de alfiler en terciopelo negro. Y la luna colgaba baja proyectando todo en un resplandor plateado espeluznante. Era alrededor de 2 a.m. Y yo no había visto otro vehículo durante una buena hora, solo carretera abierta y silencio. Mientras me acercaba a un lugar particularmente tramo aislado de carretera, la radio CB crujió L a la vida. Normalmente lo dejaría en solo para escuchar la charla, pero no había habido nada en toda la noche de repente. Escuché una voz lejana y amortiguado, como si viniera a través de un rompedor de túneles. «Tú ahí fuera, camionero». Vacile. Luego agarré el micro. «Si estoy aquí. ¿Quién es este?» No conteste, solo estático raro. Pero he tenido peores conexiones en el medio de la nada. No le di mucha importancia y seguí conduciendo. 5 minutos después, la voz volvió a sonar más clara esta vez. Ahora he aprendido a confiar en mis instintos en esta línea de trabajo, y cada fibra de mi ser me gritaba que lo ignorara. Pero algo, llámalo curiosidad, llámalo estupidez, me hizo responder quien pregunta. Por unos momentos no hubo nada, más que estática. Y luego, como claro como el día, escuche: «Es demasiado tarde. Ya estás en el camino». Mi corazón me saltó un latido. Esa frase no tenía sentido. Ya estaba en la carretera. Lo que el que diablo se supone que significa que no respondí. Esta vez solo seguí conduciendo. Pero los ojos se desviaban entre los retrovisores, esperando ver faros o alguna señal de otro camionero. Nada. Entonces, a 1 milla, vi algo en la distancia. Un conjunto de cola, luces tenues y parpadeantes. Apenas visibles. Entrecerré los ojos tratando de distinguir lo que estaba. Al acercarme, me di cuenta de que era un viejo aparejo. Uno de esos viejos Peterbilts. Golpeado y oxidado, el remolque se balanceaba ligeramente como si estuviera luchando para seguir el ritmo del rompetaxis. «Tienes ojos en mí», la voz de la radio. Otra vez. Esta la vez me dio escalofríos. Sonaba demasiado cerca, como quien fuera. Estaba en la cabina conmigo. Eché un vistazo a la radio. Mis manos agarrando el volante. Un poco más apretado que es. Este conductor de parada. Es demasiado tarde. Ahora no respondí. El aparejo delante. Estaba frenando, las luces traseras crecientes. Más brillante, me estaba poniendo al día. Por alguna razón, me sentí obligado a seguir yendo a pasarlo para alejarme de él. Mientras me ponía en el carril izquierdo y llegaba al lado del camión, miré a la cabina, que es cuando lo vi. O más exactamente, no lo vi del conductor. El asiento estaba vacío. No había nadie en el camión. Parpadeé pensando que debía estar cansado, alucinando tal vez. Pero no era real. La plataforma se movía, sus ruedas girando. El remolque se balanceaba. Pero no había conductor. El CB crepitó de nuevo. «Deténgase, conductor. No está solo aquí afuera». Bajé el micrófono de golpe, y flojo mi camión rugió mientras pasaba a toda velocidad por delante del camión sin conductor, con el corazón latiéndome con fuerza. Pecho seguía mirando por los retrovisores, pero el viejo Peterbilt no se quedaba atrás. Me seguía el ritmo con sus luces traseras parpadeando como un fantasma que recorre la autopista. De repente, las luces delante de mí. Salió el camión, se había ido. No hay luces traseras. No shadow. Nada más que la oscuridad, carreteras que se extendían en la distancia. Me temblaban las manos.
Nunca había sido uno creer en fantasmas o en cualquier mierda sobrenatural. Pero esto me pareció real. Busqué a tientas mi teléfono listo para llamar a la central o a cualquiera que pudiera ayudar. Pero no tenía señal aquí en el medio de la nada. Estaba completamente solo, o eso me pareció cuando lo vi a lo lejos a unos 100 metros por delante. El Peterbilt estaba de vuelta. Sus luces traseras parpadearon de nuevo como si se hubiera materializado de la nada. Era aparcado ahora justo en el medio de la carretera, bloqueando ambos carriles, que no tenía otra opción. Pero frenar no podía parar del todo. Si lo hacía sabía que algo malo pasaría. Mis instintos me gritaban. Pero no podía darme la vuelta. No podía dar un rodeo, no. Había otro sitio donde ir. A medida que me acercaba, me di cuenta de algo incluso más inquietante. El camión no solo estaba estacionado, que estaba al ralentí. El motor estaba encendido, y sin embargo la cabina seguía vacía. Me detuve casi mis faros. Iluminando la parte trasera del remolque, la puerta estaba ligeramente entreabierta, meciéndose suavemente con la brisa del desierto. Un grifo bajo resonó en la noche. Entonces vi movimiento. Algo, que alguien estaba saliendo del remolque. Mi estómago se cayó como una figura emergió alto, delgado. Su rostro oscurecido por las sombras. No parecía correcto. Sus miembros eran demasiado largos. Sus movimientos demasiado jerky, como una marioneta controlada por hilos invisibles. Pisó el asfalto girando hacia mí. Mis faros cogió su cara. Era hoyos negros huecos, donde los ojos deberían haber sido su boca colgando abierta en una piel de Silent Scream, estirada demasiado sobre los huesos, como si había sido drenado de la vida dejada pudrirse en el sol del desierto, y todavía se movió hacia... Me entró el pánico, y metí la marcha atrás. Retrocedí, la cosa seguía viniendo más rápido. Ahora sus brazos extendidos, dedos arañando el aire, como si intentara alcanzarme. Tiré del volante girando el rezando, para que la cosa no me alcanzara, mientras me alejaba a toda velocidad. Miré en el espejo por última vez. La carretera estaba vacía de nuevo. Ningún camión, ninguna figura. Solo el desierto abierto y el cielo oscuro. No paré de conducir hasta llegar a la siguiente ciudad. E incluso entonces, yo seguía mirando mis espejos, medio esperando ver que la plataforma detrás de mí, otra vez. He conducido por muchas carreteras en mi vida, pero nunca olvidaré esa noche en Ruta 93. Hasta el día de hoy no sé lo que vi, pero yo no conduzco ese camino más, y yo nunca dejé mi radio. Se ve encendida por la noche. Algunas carreteras es mejor dejarlas. He conducido camiones el tiempo suficiente para saber que algunos tramos de autopista es mejor evitarlos por la noche. Puedes reírte de eso si quieres, pero te digo que hay sitios que no me parecen bien, no solo peligrosos de forma normal, como el mal tiempo o los animales salvajes, sino algo más profundo, algo que se siente. Mal paso del hombre muerto en Oregon es uno de esos lugares. Tuve un haul de medianoche de Seattle a Boise, un largo pero rutina manejable, que había hecho una docena de veces antes de que mi empresa me tenía corriendo un trabajo urgente, por lo que no tenía tiempo para parar por la noche. Ya era tarde, alrededor de las 11 de la noche, cuando llegué a la base de la montaña. El paso era notorious entre los camioneros por sus pronunciadas pendientes, curvas cerradas y cambios bruscos de tiempo. Pero esta noche estaba muerto. Calma, la luna llena iluminaba la carretera, y yo estaba agradecido porque al menos todavía algo sobre ese tramo de carretera siempre me ha inquietado. Tal vez por la caída en picado a un lado y los acantilados escarpados al otro, o la forma en que las carreteras parecían desaparecer entre los árboles. O tal vez fuera el historias que todos los camioneros han oído. Cuentos de camiones que desaparecieron, de conductores que desaparecieron para no volver a ser vistos. Nunca más. Algunos decían que era el terreno. Otros decían que era otra cosa. Nunca me creí esas cosas. Pero a medida que subía, más empecé a sentir esa sensación de miedo en el pecho. Cuanto más subía, más me preocupaba. Me di cuenta de lo quieto que estaba el mundo a mi alrededor. Sin viento, sin animales, solo el zumbido bajo de mi motor y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Era como si estuviera conduciendo a través de una instantánea congelada del mundo, y todo era mirando. Yo estaba a mitad de camino a través del paso. Cuando lo vi al principio pensé que era un ciervo, o tal vez un árbol caído por delante.
pero cuando me acerqué me di cuenta de que había un hombre de pie a un lado de la carretera con el brazo levantado, como si intentara. Llevaba una vieja chaqueta de franela, vaqueros y una gorra de béisbol. Su rostro quedaba ensombrecido por la escasa luz, pero yo podía lo suficiente como para saber que algo no iba bien. No se movía ni un poco, ni siquiera girar la cabeza como mis faros barrieron sobre él. No recojo autoestopistas. Simplemente no es algo que hago, especialmente no en un camino como el que en la oscuridad de la noche, así que seguí adelante. Pero al pasar junto a él, sentí un escalofrío antinatural correr como si alguien acabara de pasar por encima de mi tumba. Espejo. Y ahí es cuando las cosas se pusieron raras. El tipo se había ido. Estoy hablando desaparecido, como si no hubiera estado allí ni rastro de él, ni siquiera una sombra en el asfalto. Mi pie pisó el freno con fuerza. Casi instintivamente el camión frenó, pero la idea de detenerme en este lugar me aceleró el corazón. Mis luces alrededor de la exploración de la zona, nada ni rastro de él, no en la carretera, no en los árboles. Era como el tipo había sido tragado por la oscuridad. No soy de los que se dejan llevar por los nervios. Así que murmuré algo acerca de que solo era mi mente cansada jugando trucos, y consiguió el camión en movimiento de nuevo. Pero tan pronto como me di la vuelta a la siguiente V, y allí estaba él. El mismo tipo, en el mismo sitio, de pie al lado de la carretera, con el pulgar hacia afuera, como si no acabara de desaparecer en el aire. Solo que, ves que se acercaba un poco más al centro de la carretera, como si me desafiara a parar. Pisé a fondo el acelerador y aceleró más allá de él. Corazón palpitante. Ahora no me importaba de dónde venía, o cómo él llegué allí. No me detenía. Comprobé el espejo. Otra vez nada. El camino detrás de mí estaba vacío, que es cuando la radio vino vivo. El CB crepitó y siseó, antes de que se oyera una voz débil al principio, pero cada vez más fuerte. Sobre que no era la voz del infierno despacho, ni siquiera sonaba como cualquier camionero que había oído. Nunca era profundo gruñido como alguien que habla a través de la boca llena de gravilla y hielo. Agarré el micro dispuesto a responder. Pero antes de que pudiera, la voz volvió a ser más insistente. Esta vez detente. No perteneces aquí. Yo soltó el micrófono. He tenido mi parte de conversaciones extrañas en el CB, pero esto no era normal. Me dije que era solo un Joker jugando conmigo, pero en el fondo sabía que algo iba mal, pero no podía evitar la sensación de que me estaban observando. La piel se erizaba, y el aire de la cabina se sentía espeso y sofocante. Miré por los retrovisores. Los siguientes kilómetros fueron un torbellino de carreteras sinuosas y adrenalina. De esa montaña, y yo quería salir rápido, pero justo cuando pensé que estaba en el claro, justo cuando empecé a relajarse allí, estaba él de nuevo. Esta vez estaba parado en medio de la carretera. Frené bruscamente los neumáticos, chirriando mientras el camión patinaba a una parada. El autoestopista no se movió. Se quedó mirándome fijamente, y fue entonces cuando vi su cara por primera vez. Sus ojos estaban completamente negros, como dos pozos interminables de oscuridad. Su piel estaba pálida, demasiado pálida, como si no hubiera visto el sol en años. Y su boca, su boca se torció en una sonrisa amplia y antinatural, extendiéndose demasiado por su rostro. No parecía humano. Pisaba hacia el camión. Puse la marcha atrás y me temblaban las manos al intentar mantener el control. El camión rugió hacia atrás, y me desvié para evitarlo. Pero al hacerlo, algo se estrelló contra el lado de la cabina. Todo el equipo se sacudió, y oí un sonido como de clavos raspando el metal. Miré por la ventana. El autoestopista había desaparecido, pero las huellas de sus manos estaban untadas en el cristal con rayas aceitosas oscuras, que goteaba como alquitrán. No volví a parar hasta que llegué a la primera parada de camiones de la base de la montaña. Aún me temblaban las manos cuando bajé de la cabina con el corazón latiéndome en el pecho. Miré al lado del camión esperando ver algún tipo de daño, pero no había nada, ni abolladuras ni arañazos. Solo esas huellas de manos untadas en la ventana como una advertencia. Entré, pedí un café del coche, e intenté sacudirme la sensación de que no estaba solo. Había un par de camioneros más sentados en él, así que les pregunté si habían visto algo extraño en Deadman's pasar a uno de los mayores, un veterano canoso con barba de Papá Noel. Levantó la vista de su taza,
y me miró a los ojos. «¿Viste el autoestopista, verdad?» Sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral y dije en voz baja: «¿Quién es el viejo?», suspiro moviendo la cabeza. «Dicen que fue camionero mucho tiempo. Hace poco se averió en El Paso en pleno invierno. Nadie vino a ayudarle. Se congeló a la muerte. Por ahí, ahora está atascado. Autostop para siempre. Tratando de conseguir un paseo que nunca vendrá». Me senté allí en silencio, aturdido, el café enfriándose en mis manos. «Hiciste bien en no recogerlo», el viejo agregó. «Gente que lo hace no regresan». Me fui de esa parada de camiones sin otra palabra, y nunca condujo Dead Man's Pass. De nuevo hasta el día de hoy. Tomaré el camino más largo si es necesario, y cada vez que me cruce con otro autoestopista, mantendré los ojos bien abiertos. Por delante llevo casi 25 años transportando mercancías por todo el país. Lo he visto todo: tormentas, accidentes extraños, encuentros en carreteras vacías, pero nada que he vivido podría haberme preparado para esa noche en las afueras de Kansas, en algún lugar de la Ruta 280, y uno se suponía que iba a ser una carrera más, pero se convirtió en algo que todavía no puedo explicarlo, y he intentado olvidar que empezó como cualquier otro long haul. Conducía por Kansas, un estado conocido por su paisaje llano y monótono, que se extiende eternamente. Me dio miedo, pero no me importó. Era tarde, cerca de la medianoche, y la carretera estaba vacía. Solo yo, mi equipo, y un cielo sin luna que tenía una carga de grano hacia Oklahoma ciudad. Y yo estaba en un horario apretado. No hay tiempo para paradas en boxes, así que seguía empujando a través del cansancio que empezaba a invadir el aire de la noche. Era espeso y pesado. Incluso en la radio del camión sonaba una melodía country, apenas audible por encima del zumbido del motor. Después de horas de conducción, vi una pequeña parada de camiones por delante, un parpadeo letrero de neón que decía Last Chance Gas. Me estaba quedando sin combustible, así que pensé en parar a repostar, tomar un café y seguir adelante, que es cuando las cosas empezaron a ponerse. Cuando entré en el aparcamiento, me di cuenta de que solo había otro vehículo, un viejo y destartalado camión aparcado. A un lado, algo no me cuadraba. Parecía abandonado, como si hubiera estado allí durante años. El remolque estaba oxidado, la pintura desconchada en parches, y las ventanas de los taxis estaban tan sucios que no podía ver el interior. Al principio no le di mucha importancia. Lo atribuí a un viejo camionero que probablemente se averió y lo dejó. Aparqué mi camión cerca de las bombas, cogí mi termo y se dirigió al interior de la gasolinera. Las luces fluorescentes parpadeaban por encima, proyectando largas sombras espeluznantes sobre el suelo. El tipo que estaba detrás del mostrador miró como si no hubiera visto a un cliente en horas. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Se limitaba a mirar el pequeño televisor situado sobre el mostrador, y la estática de la pantalla me impedía ver lo que estaba pasando. Llené mi termo con agua, café rancio de la cafetera, y volví a salir ansioso por volver a la... En ese momento me di cuenta de que la puerta de la vieja plataforma estaba abierta. Segundo, la puerta había estado cerrada cuando entré, estaba seguro de ello. Ahora se colgaba abierta, meciéndose ligeramente con la brisa. Escudriñé el solar, pero no había ni rastro de cualquier persona alrededor de la noche. Era mortal. Todavía algo dentro de mí me dijo que salir para entrar en mi camión y conducir, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me miraba. Traté de convencerme de que no era nada, solo nervios de estar aquí. Solo llené mi tanque. Se metió en mi camioneta y se detuvo de nuevo en la carretera, que es cuando el CB radio crepitó a rompedor de la vida. «¿Usted por ahí?». La voz era baja, casi un susurro, y apenas pude distinguir las palabras a través de la estática. Miré la radio, había estado en silencio toda la noche. Normalmente oiría el parloteo de otros conductores en una carrera como esta, pero no había nada desde que llegué a la autopista. «¿Quién es este?», pregunté, agarrando el micro más fuerte de lo que pretendía. Durante un largo momento, no hubo respuesta, solo el débil zumbido de la carretera bajo mis neumáticos y el golpeteo rítmico de mi motor. Entonces la voz vino otra vez más clara. Tiempo donde se dirigió conductor, algo sobre el tono, hizo que no contesté. Me quedé mirando la radio. El corazón me latía en el pecho. Mantenía los ojos fijos en el oscuro tramo de autopista que tenía delante.
Pero la voz volvió más insistente. Ahora no sabes que no estás solo aquí afuera. Me golpeó el micro abajo y apague la radio. No estaba de humor para bromas. El camino era largo y recto, y cuanto antes lo superara, mejor me iría. Intenté quitármelo de encima diciéndome a mí mismo que era solo un idiota jugando, pero la carretera estaba completamente vacía. Nadie me había pasado en horas, así que ¿quién el infierno estaba allí unos 15 minutos más tarde? Mis faros captó algo en la distancia, un par de luces traseras. Otro camión muy por delante, moviéndose lentamente a primero. Pensé que era solo otro equipo, pero cuando me acerqué me di cuenta de que parecía todo demasiado familiar. Era el mismo aparejo de la gasolinera, el remolque oxidado, el mugriento Windows, la misma cabina destartalada. Frené de golpe mi camión, dando bandazos mientras frenaba como demonios. Se me había adelantado. No había de que me hubiera adelantado. Sin darme cuenta, me puse en el carril izquierdo para adelantarlo con el corazón martillándome en el pecho. Cuando llegué junto al taxi, eché un vistazo e inmediatamente deseé no haber. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie al volante. El camión se movía, pero no había conductor. Pude ver la cabina claramente iluminada por mis faros, y estaba completamente vacía. Se me heló la sangre. Aceleré a fondo el gas tratando de poner distancia entre yo y ese aparejo. Pero como lo pasé, algo me llamó la atención. Movimiento en el asiento del pasajero. Miré justo a tiempo para ver una figura sentada allí oscuro, sombrío. Su rostro oculto en la oscuridad de la cabina volvió la cabeza hacia mí, y aunque no pude distinguir cuando supe que me estaba mirando fijamente, mis manos se volvieron locas sobre el volante, y me desvié de nuevo a mi carril, mi corazón acelerado. La plataforma se desvaneció en la distancia detrás de mí, pero no podía quitarme la sensación de que seguía allí observando. Siguiéndome unos kilómetros por la carretera, la CB volvió a crujir. Esta vez me no lo toque. No quería oír esa voz, pero me llegó tan clara como el día que usted no puede dejarme atrás. Debe nunca. No en este camino. Presioné mi pie más fuerte en el acelerador, el motor rugiendo mientras empujaba mi camión más rápido de lo que nunca lo había conducido antes de que la carretera estaba vacía. Pero todavía podía sentir que otro camión detrás de mí, como una sombra acechándome en la noche, mis palmas estaban resbalosas de sudor, mi corazón palpitando en mis oídos. Entonces, sin previo aviso, mis faros parpadearon en las luces del salpicadero, se atenuaron, y el motor chisporroteó como si el camión estuviera perdiendo. Maldije en voz baja, tratando de mantener el control, mientras la plataforma disminuía la velocidad. Al detenerse en el arcén, el motor se paró por completo, dejando yo en la oscuridad total. Me senté por un momento agarrando el volante, respirando con fuerza. El único sonido era el tic-tac del motor enfriándose, y el viento susurrando a través de la hierba seca. Busqué a tientas la llave intentando volver a arrancar el camión, pero el motor no giraba. Entonces, los vi en el espejo retrovisor, apenas visibles en la tenue luz de la luna. Eran las mismas luces traseras que la plataforma. Estaba aparcada cerca de 50 yardas detrás de mí. Simplemente sentado allí, sus faros apagados. No podía ver el taxi. No podía ver si había alguien dentro, pero sabía que estaba allí vigilando. Me peleé por mi teléfono, pero no había señal. No hay manera de pedir ayuda. Me estaba solo varado en la carretera, con lo que esa cosa era. El CB crepitó una última vez. Eres mío. Ahora, conductor. Este camino no termina por... No esperé a oír más. Cogí mi linterna, abrí la puerta y me fui. Salí corriendo de la cabina por la carretera. No miré atrás. No me atreví. Corrí hasta que vi el débil resplandor de las luces en la distancia, un pequeño restaurante en el borde de la carretera. Cuando me tropecé dentro jadeando y empapada en sudor, la camarera me miró con los ojos muy abiertos de sorpresa. ¿Estás bien, Ella preguntó. Yo no contesté. Solo me desplomé en una cabina temblando. Pasé el resto de la noche allí demasiado aterrorizado para volver a mi camión. Cuando el sol finalmente rose llegué y tenía el camión revisado que no podía encontrar nada malo en ello. Nunca vi que la plataforma de nuevo, pero he evitado la ruta 281
desde que hay algo ahí fuera en esa autopista, algo que no debería ser algo que aún me espera en algún lugar de la oscuridad, y de vez en cuando estoy conduciendo solo por la noche, juro que oigo la voz en el CB llamando mi nombre. Soy camionero de larga distancia desde hace casi 30 años, y si hay algo que he aprendido en todo ese tiempo, es que la carretera tiene sus propias reglas. He conducido en todo tipo de condiciones climáticas, de la noche, y he visto cosas que la mayoría de la gente no creería, pero hay una historia que no puedo creer. Decir a menudo es el tipo de cosa que se mete bajo tu piel, el tipo de cosa que te hace dudar de lo que es real, pero juro que cada palabra es cierta. Sucedió hace unos 10 años, en un hall de Denver a St. Louis. La carga era sencilla, solo palés de productos enlatados, y ya había hecho esta ruta en innumerables ocasiones. Veces antes, pero algo era diferente en este viaje desde el principio. El despachador se había puesto nervioso cuando diome el trabajo, como si supiera algo que no me estaba diciendo. Traté de encogerse de hombros. Camión es un negocio duro, y la gente se pone nerviosa cuando tiene plazos que cumplir. Las primeras horas del viaje eran sin incidentes. El sol se puso a mis espaldas mientras atravesaba las Rolling Hills de Colorado, y cuando llegué a Kansas, la noche ya se había instalado por completo. La interestatal se extendía ante mí como una cinta sin fin, mis faros cortando la espesa oscuridad. Ningún otro coche estaban en la carretera, y yo estaba a kilómetros de la parada de camiones más cercana. Era solo yo. Y la larga autopista vacía fue cuando vi la primera señal de problemas por delante. Tal vez un cuarto de milla por el camino. Era un camión, una gran plataforma como el mío. Pero no se movía. Estaba sentado en el arcén con las luces apagadas. Cabina oscura que no era inusual en sí mismo. He visto un montón de conductores se detienen para un descanso rápido, lo que era extraño. Sin embargo, fue la sensación que tuve cuando me acerqué. Se me erizaron los pelos de la nuca. Era como si el camión me estuviera observando. Yo sé que suena loco, pero es la única manera de describirlo. Había presión en el aire. Esa tensión que me erizaba la piel. Aminoré la marcha mientras pasó tratando de echar un vistazo a la cabina. Tal vez el conductor necesitaba ayuda, pero en las ventanas estaban tintadas tan oscuro que no podía ver el interior. Me debatí parar para ver cómo estaba el tipo, pero algo me dijo de seguir adelante. Un profundo instinto en mis entrañas me advirtió que no parara, así que presionado en mis ojos parpadeando, hacia el espejo retrovisor, como la plataforma desapareció en la noche detrás de mí. A pocos kilómetros por la carretera, la radio CB crepitó a vida. Ahora, si no eres un camionero, puede que no sepas esto, pero tarde en la noche, charla en el CB, es bastante común. Conductores comparten las condiciones del camino, dan advertencias sobre trampas de velocidad, o simplemente charlar para mantenerse despiertos. Pero esto era diferente. La voz en el otro extremo estaba distorsionada, baja y confusa, como si alguien estuviera hablando a través de un mal interruptor de conexión. Que hay conductor cogí el micro dudando un segundo antes de responder. Sí, estoy aquí. ¿Qué pasa? La voz volvió más clara esta vez, pero todavía con ese extraño matiz estático. ¿A dónde te diriges, amigo St. Louis?, dije tratando de mantener mi voz firme. ¿Todos ustedes correcto? Suena como si tuvieras problemas de radio. Hubo una pausa. Entonces la voz volvió más bajo, casi como un susurro. Deberías dar la vuelta. Este camino no es seguro. Esta noche, miré la radio. Se me aceleró el pulso. ¿De qué estás hablando? Sobre ninguna respuesta. Intenté llamar detrás, pero el CB era muerto, apenas estático, que era solo de nuevo la carretera extendiéndose sin fin. Ante mí fue. Entonces cuando la niebla se hizo presente. Salió de la nada. 1 minuto. La carretera estaba despejada, y al siguiente pude apenas ver 5 pies delante de mí. Era grueso remolino en los rayos de mis faros, como algo vivo. Frené mi Knuckles White en el volante. La niebla era densa, casi sofocante, y se sentía mal, como si no perteneciera allí. Entonces, lo vi otra vez, el camión. El mismo de antes, sentado al lado de la carretera, su forma oscura apenas visible a través de la niebla. Estaba más cerca esta vez, tal vez 50 metros por delante, simplemente sentado allí inmóvil. Pero esta vez, yo sabía algo. Estaba mal.
No podía haber llegado delante de mí. No había pasado ninguna salida, y no había otras carreteras cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda al pasar, y por primera vez en años, sentí auténtico miedo en la carretera. Mantuve la vista al frente, negándome a mirar en la cabina. No quería ver quién o qué había dentro. La niebla solo empeoraba. Se aferraba al camión espeso y antinatural, arremolinándose de formas que no tenían sentido. Y el silencio, Dios, el silencio era opresivo. El único sonido era el zumbido de mi motor, y los neumáticos sobre el pavimento. Era como si el mundo se hubiera silenciado, como si yo fuera la única persona que quedaba viva en este tramo de autopista. Otros 10. Pasaron unos minutos, y tan de repente como había aparecido, la niebla se disipó. Exhalé mis músculos relajándose lentamente mientras seguía empujando, pero la sensación de malestar no se marchó. No podía quitarme de la cabeza la idea de ese camión, cómo había llegado adelante de mí, por qué no lo había visto pasar. El CB crepitó de nuevo. Esta vez el voz era más clara, y me heló hasta los huesos. Don't look back, my heart. Me golpeó contra las costillas. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Algo me dijo que escuchara algo. Me decía que si miraba por el retrovisor, vería algo que no quería. Luché contra el impulso. Cada instinto me gritaba que mirara a ver si ese camión me seguía, pero no lo hice. En lugar de eso, pisé el acelerador a fondo, y el motor rugió mientras bajaba a toda velocidad por la carretera. Pasaron minutos, pero parecieron horas. La carretera estaba completamente vacía, y la luna había desaparecido detrás de espesas nubes, dejando la carretera bañada en una tenue iriluz. Entonces, de la nada, mis faros parpadearon solo por un segundo. Se apagaron sumiéndome en una oscuridad total. Cuando volvieron a encenderse, mi corazón casi se detuvo. El camión estaba delante de mí. Estaba sentado en medio de la carretera, bloqueando ambos carriles, su espalda de cara a mí. Pisé el freno, y los neumáticos chirriaron mientras mi camión se detenía. A pocos centímetros del remolque mi corazón se aceleró, mi mente luchando para hacer sentido de lo que estaba pasando, que es cuando oí los golpes. Un lento, deliberado tap, tap, tap en la ventana de mi taxi. Me congelé, el sonido era débil, como si alguien estuviera golpeando sus uñas contra el cristal, esperando a que me girara y mirara. Pero no lo hice. No pude, cada fibra de mi ser gritaba que no me diera la vuelta. Los golpes eran cada vez más fuertes. Insistente tap, tap, tap. Venía del lado del conductor, a escasos centímetros de mi cabeza. Apreté los ojos. Cerré mi respiración en jadeos superficiales, que había oído historias sobre cosas en el camino, sobre cosas que no eran humanas. Pero yo nunca les creí. No hasta ahora. Los golpes pararon por un largo, aterrador momento. Solo había silencio. No me atrevía a moverme. No me atrevía a respirar. Y luego, tan repentinamente como había cesado, el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez desde la ventana del lado del pasajero. Mi sangre se convirtió en hielo. La cosa, lo que fuera, estaba dando vueltas alrededor de mi camioneta, golpeando en las ventanas, esperando a que yo reconocerlo. Pero no lo hice. No pude. Mantuve mis ojos hacia adelante, mis manos bloqueado en la rueda. Entonces la radio crepitó a la vida. Una última vez, que está casi allí. Conductor, solo un poco más allá. No te detengas. Tragué con fuerza. Cada instinto me decía que cogiera el infierno. Fuera de allí. El camión delante de mí todavía estaba bloqueando la carretera, pero no había espacio suficiente para maniobrar alrededor de. Lentamente, solté el freno y guié mi equipo alrededor de la parte trasera del remolque. De no mirar a las ventanillas, en cuanto despejé el camión, pisé a fondo el acelerador. El motor rugió a la vida, y salí disparado por la autopista, dejando ese maldito aparejo detrás. Durante la siguiente hora, no me detuve. No miré hacia atrás. La carretera era inquietantemente tranquilo. La niebla se fue, pero el miedo se quedó conmigo, arañando los bordes de mi mente. Cuando finalmente me detuve en una parada de camiones en las afueras de St. Louis, aparqué mi camión y me desplomé en el asiento del conductor, con el cuerpo temblando por la adrenalina. No dormí esa noche. Infierno, no dormí durante días, después de que nunca le dije a nadie acerca de lo que pasó. No el despachador,
no los otros camioneros en la parada. Ellos no me creerían si lo intentara, pero sé lo que yo vi, que sé lo que me siguió esa noche. Y a veces cuando conduzco tarde a las noches en un largo tramo de carretera vacía, lo oigo de nuevo el golpeteo. Tap, tap, tap. Y sé en el fondo que sigue ahí fuera esperando. Soy camionero desde hace más de 20 años, y siempre me he enorgullecido de superar los largos y solitarios tramos de... En la carretera el aislamiento no me afecta como a algunos. Soy bueno sintonizando con el silencio. Mantener mi mente en la carretera y mi equipo estable. Pero hay un tramo de carretera que me no conducirá más. Uno que me alejo si puedo. Es solo un 2 carriles franja en medio de la nada. Autopista 62. La noche que voy a contarte es la razón por la que nunca lo olvidaré. Era finales de octubre, justo después de medianoche, y yo estaba transportando una carga de productos congelados de Tulsa a Austin. Mi ruta habitual había sido cerrado por la construcción, por lo que tomó un desvío de la autopista 62, que corta a través de los backwoods de Oklahoma y Texas, kilómetros de nada, pero los árboles densos y la gasolinera ocasional en mal estado, no es gran cosa que había conducido carreteras como este montón de veces. Pero desde el momento en que me volví a 62, algo se sentía fuera de la carretera, era demasiado tranquilo. Incluso para una carretera secundaria normalmente se pasa el coche extraño, o ver las luces de una granja en la distancia, pero no había nada, solo la cinta negra de asfalto, extendiéndose frente a mí tragado por la oscuridad más allá de mis faros. Después de una hora en 62, me di cuenta de algo extraño, un conjunto de los faros en mi espejo retrovisor. No estaban allí antes, y se acercaban rápidamente. El camionero en mí, figuró, era solo otro conductor tratando de pasar, así que me mantuve atento esperando que el coche me adelantara en cualquier momento, pero no lo hicieron. Los faros se quedaron justo detrás de mí, coincidiendo con mi velocidad. No eran demasiado cerca, pero no lo suficientemente lejos como para darme comodidad. Tampoco traté de hacerles señas. Enfrenaron ligeramente para indicarles que podían pasar, pero las luces se quedaron donde estaban, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Espina dorsal, y sentí que se me apretaba el estómago. Había comido tailgaters antes, pero algo no me parecía bien. No podía quitarme la sensación de que quien fuera, o lo que fuera, estaba detrás de mí. No era solo otro conductor nocturno. Alcancé la radio CB pensando que tal vez otro camionero estaba cerca de alguien con quien pudiera hablar, pero todo lo que tengo pensamiento era estática. Me he volteado a través de los canales, más estáticos no tenía ningún sentido. La CB había funcionado bien toda la noche, y yo no estaba en el medio de la nada, solo el borde de la misma. Después de unos pocos minutos, los faros detrás de mí parpadeó apagado. Miré hacia atrás pensando que tal vez el coche se había apagado o reducido la velocidad, pero no había nada, ni coches, ni luces, solo una autopista vacía que se extendía hacia el interior. Oscuridad. Una sensación de alivio me invadió, pero no duró mucho. Entonces lo oí, el inconfundible sonido de un motor retumbando detrás de mí. Era bajo al principio, como un lejano tormenta, pero se hizo más fuerte más cerca. Miré mis espejos de nuevo, pero todavía ahí no había nada, ni luces ni señales de ningún vehículo. Solo el sonido del motor rugió como si estuviera justo encima de mí, pero yo no podía ver una maldita cosa. Pisé el pedal un poco más fuerte acelerando, pero el sonido siguió creciendo más fuerte, más agresivo. Sentí el equipo temblar ligeramente como si algo había, lo empujé, pero cuando miré no había nada. Mi corazón se aceleró, manos resbaladizas en la rueda. Intenté decirme que era solo mi imaginación, solo el aislamiento llegando a mí. Pero eso no explicaba el ruido. No explicaba la forma en que mi equipo se sentía, como si estuviera siendo seguido. Seguí conduciendo, corazón palpitante en el pecho, y justo cuando pensaba que no podía más, el ruido del motor se detuvo. El silencio cayó sobre la cabina de nuevo, espeso y pesado. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar mis nervios, diciéndome a mí mismo que era solo una de esas cosas, un truco del viento, o del sonido que rebotaba en los árboles. Pero entonces lo vi más adelante. En medio de la carretera, había un camión grande como el mío, aparcado a ambos lados de la carretera. Carriles, sus faros estaban apagados, su cabina sentada en shadow. No había ninguna advertencia.
No hay señales de ella como me había acercado. Era solo allí me golpeó en los frenos de mi plataforma gimiendo. Mientras reducía la velocidad, me detuve justo al lado del camión. Mis faros apenas, iluminando el lateral de su remolque, no había ni marcas, ni logotipos, ni señales de identificación. Solo un largo remolque blanco que parecía desgastado y viejo, demasiado viejo de estar en la carretera. Toqué el claxon largo y fuerte esperando que alguien saliera, un conductor a aparecer, nada. La cabina estaba oscuro, el camión como inmóvil, como una tumba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada instinto me decía que retrocediera a dar la vuelta y largarme de allí. Pero no podía coger mis ojos fuera de ese camión. Algo en él se sentía mal, antinatural. Era como si no perteneciera, como si se hubiera materializado de la nada. Después de lo que me pareció una eternidad, decidí salir y echar un vistazo. Agarré mi linterna, mi mano temblando mientras abría la puerta y bajaba de la cabina. El aire era más frío de lo que debería haber sido para octubre. En Oklahoma. Mi aliento se empañó delante de mí, mientras me acercaba al otro camión, mis botas crujiendo en la grava al borde de la carretera. Me acerqué a la cabina, brillando mi linterna. En la puerta estaba cerrada, las ventanas demasiado sucias para ver dentro. Yo golpeé el sonido resonando en la noche sin respuesta. Volví a golpear más fuerte, esta vez tiempo. Pero todavía nada, que es cuando lo oí, un suave, casi imperceptible golpeteo proveniente del interior del remolque. Me quedé helado, escuchando golpeteo. Tap, tap. Era débil pero constante, como si algo o alguien estuviera dentro intentando para salir. Tragué fuerte dando un paso atrás. Mi instinto me gritaba que corriera, pero no podía moverme. El golpeteo se hizo más fuerte, más urgente. Tap, tap, tap. Entonces, sin previo aviso, las puertas traseras del remolque crujió abierto. Me tambaleó hacia atrás, mi linterna parpadeó, cuando las puertas se abrieron de par en par. En el interior no había nada más que oscuridad gruesa, oscuridad impenetrable, que se tragó el haz de mi luz. Mi corazón martilló en mi pecho, y por un momento creí ver movimiento, algo moviéndose en las sombras, pero no podía estar seguro. Entonces las puertas se cerraron de golpe con un estruendo ensordecedor, que fue suficiente para mí. Me di la vuelta, y me fui corriendo a mi camioneta con el pulso retumbando en mis oídos. No miré atrás, no me importó lo que había en ese remolque, o que había abierto esas puertas. Solo sabía que tenía que salir de allí. Y saltó a la cabina, cerró la puerta y disparó el motor. Mi equipo rugió a la vida, y retrocedí tan rápido como pude, chirriando los neumáticos sobre el asfalto al tirar de... Cuando miré por el retrovisor, el camión había desaparecido. No solo se había movido. Se fue, el camino estaba vacío, la noche tragándose todo detrás de mí. Ahí. No había rastro de la plataforma. No hay marcas de neumáticos. Nada, solo la carretera abierta se extiende en la oscuridad. Conduje durante horas con las manos agarrando el volante tan fuerte que los nudillos estaban blancos. No me detuve, ni siquiera miré la CB. Cuando finalmente llegué a una parada de camiones a las afueras de Dallas, me detuve en estacionado, y se sentó allí durante mucho tiempo con la mirada fija en la carretera vacía que tenía delante. No podía explicarme lo que había pasado, y para ser sincero, no quería hacerlo. La próxima día pregunté. Por ahí, hablé con algunos otros camioneros que conocían la zona. La mayoría de ellos simplemente se encogió de hombros. Dijo que la autopista 62 había siempre sido un poco extraño. Pero un old-timer, un tipo con más años al volante que yo, se inclinó cerca cuando me mencionó que el camión no conduce por esa carretera de noche. Dijo, su voz baja y serio. Hay cosas por ahí, cosas que no son de aquí. Se ve un camión en la 62, sigue conduciendo. No pares, no mires, y hagas lo que hagas, no seguirla. He evitado la autopista 62 desde entonces, y a veces a altas horas de la noche, cuando estoy conduciendo por las carreteras secundarias de algún tramo solitario de autopista, pienso en ese camión, y me pregunto si aún estará por ahí esperando. No planeo averiguarlo. Llevo casi 30 años conduciendo camiones, y en todo ese tiempo, he una historia que nunca cuento. Es el tipo de cosa que, aunque me creas, y yo no espero que lo hagas, desearías no hacerlo. Pero diré esto:
Hay lugares de la carretera que deberías evitar por muy duro o experimentado, que seas lugares donde las cosas ocurren que no tienen explicación, y donde camioneros como yo simplemente desaparecen dejando tras de sí nada más que una fría plataforma vacía. Esto ocurrió hace unos 7 años, en un de Salt Lake City, a Phoenix. Era una ruta sencilla que ya había hecho 100 veces, pero esta vez había un desvío Ruta 13. Solo oír el nombre todavía me hiela la sangre. Y tuvo que tomarlo debido a un mal accidente. En la interestatal por delante de un semi volcó, y la radio estaba diciendo que sería horas antes de que despejaron la escena. Mi despachador dijo, Ruta 13. Fue la forma más rápida de evitarlo. Ahora había oído historias sobre la Ruta 13 viejo camionero. Tales todo el mundo tenía, pero nadie que yo conociera lo había conducido. Realmente decían que era un maldije road. Los camiones que tomaban esa ruta a veces no llegaban al otro extremo, pero supuse que todo era simplemente camioneros sin sentido. Dicen tal, es todo el tiempo para pasar las horas que no pensar mucho en ello, mientras salía de la autopista y entraba en el estrecho asfalto agrietado de la Ruta 13. Al principio, todo parecía bien. La carretera estaba vacía, ni un alma a la vista, lo que no era sorprendente dada la hora tardía, y el hecho de que esta no era una ruta principal. Pero a medida que me adentraba en el desierto, algo empezó a sentirse mal. No era nada que pudiera poner mi dedo en al principio, solo una sensación como el aire era más pesado. Más grueso, mis faros parecían más débiles, apenas cortar a través de la oscuridad delante de mí. Y la carretera bien parecía. Después de una hora, empecé a ver la niebla que entraba lentamente en al principio, solo parches de niebla enroscándose desde el suelo. Pero luego se espesó tragando la carretera por delante, hasta que apenas podía ver 3 metros delante de mí. Reduje la velocidad, mis manos agarrando el volante con más fuerza. He conducido a través de niebla mala antes, pero esto era diferente. Era como si la niebla estuviera viva, arrastrándose hacia mí, envolviéndome alrededor de la camioneta como un sudario. La CB crepitó a la vida. De repente, me sorprendió rompedor. Alguien por ahí. La voz se distorsionaba abajo, como si alguien fuera hablando a través de una boca llena de grava. No había tocado la radio en horas. Yo vaciló. Luego agarró el micrófono. Sí, estoy aquí. ¿Quién es esto? Hubo una larga pausa. La estática llenó el aire siseando como una serpiente en la oscuridad. Luego la voz volvió más clara esta vez, pero más fría como una ráfaga de viento de una tumba congelada. Salir de la carretera. Conductor, salir, antes de que sea demasiado tarde. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es esto? La radio se apagó. Solo estática. No hay respuesta. Sacudí la cabeza diciéndome a mí mismo. Fue algún camionero tratando de meterse conmigo. Chicos, hacer eso por aquí. A veces, especialmente en largos tramos solitarios de carretera. Pero la niebla empeoraba. No podía ver nada. Y mi GPS había dejado de funcionar. La pequeña pantalla no mostraba nada más que un mancha gris. Y los hitos de la carretera habían desaparecido hacía kilómetros. Aún así seguí conducir. ¿Qué otra cosa podía hacer? Entonces vi la primera señal de problemas allí, en el lado de la carretera, apenas visible a través de la niebla. Fue un semirremolque destrozado. Su remolque fue Jack, acuchillado a través del hombro. La cabina delantera arrugada como una lata de conservas. Frené, arqueando el cuello para ver mejor. Pero algo se me revolvió el estómago. El camión se veía viejo, muy viejo, como si hubiera estado allí durante años. El óxido cubría el metal, y los neumáticos estaban desinflados, medio hundidos en el asfalto agrietado. Pero eso no era lo que me erizaba la piel. Había alguien de pie junto al pecio, un hombre alto y delgado vestido con una chaqueta de camionero desteñida, con la cara tapada por la niebla. Se quedó mirándome mientras yo pasaba. Sin moverme, sin pedir ayuda, solo mirando, aceleré el corazón palpitando en mi pecho. Algo iba mal. He visto a Rex antes, y lo primero que cualquier conductor lo que hace es intentar pedir ayuda. Pero este tipo no se movió ni un centímetro, y se quedó parado. Allí sus ojos se clavaron en mi camión. Mientras pasaba la niebla se lo tragó, y volví a estar solo. Seguí adelante.
pero ahora los nervios estaban a flor de piel. Cada sombra, cada remolino de niebla, me hacía saltar la niebla. Era engrosamiento. Y yo estaba empezando a pensar que debería haber escuchado esa voz en la radio, tal vez debería haber convertido, pero ya era demasiado tarde. Estaba en el meollo del asunto, y no había manera de ir, pero hacia adelante a continuación. Unos 20 minutos más tarde, me vi otro camión. Este venía hacia mí, faros tenues y parpadeantes. Respiré un suspiro de alivio. Otro camionero, tal vez podría hacerle señas, preguntarle si sabía dónde, pero a medida que el camión se acercaba, sentía el mismo frío pavor. Se asientan sobre mí. Había algo mal con él. La cabina estaba a oscuro. No hay luces dentro, y el remolque estaba abollado, cubierto de barro y suciedad, como si no hubiera la luz del día en años. Al pasar por delante, vislumbré la conductor. Estaba desplomado sobre el volante, cara pálida, ojos muy abiertos, pero no estaba mirando a la carretera. Me estaba mirando por una fracción de segundo. Nuestros ojos se cruzaron, y juro por Dios que vi muerte en esos ojos. No miedo, no pánico. Solo muerte fría y vacío mirándome desde el otro lado de ese parabrisas empañado. Pisé el acelerador, corazón, acelerando y aceleró por la carretera, mis manos temblando en el volante. ¿Qué demonios estaba pasando? Tenía que estar perdiéndolo. Eso es lo que me decía a mí mismo. Fatiga, el aislamiento, tal vez incluso un truco de la niebla, pero la carretera seguía y seguía sin final a la vista. No señales, no hay salidas, no hay puntos de referencia, solo esa estrecha franja de asfalto desapareciendo en la niebla. Entonces la radio crepitó de nuevo. Esta vez la voz era diferente, mujer más suave, pero envió el mismo escalofrío por mi espina dorsal. No eres nadie, va a salir de aquí. Golpeé con mi puño en la puerta salpicadero. ¿Quién demonios eres? Silencio. Apreté los dientes intentando aguantarme, pero el pánico se apoderó de mí, y miré la hora. 4 de la mañana, pero se sentía como si hubiera estado conduciendo durante días. La carretera no estaba haciendo. Era como si estuviera atrapado en una especie de bucle, pasando el mismo torcidos árboles desnudos, las mismas extensiones vacías del desierto, y lo lejos que estaba, tan espesa, que no podía ver los bordes de la carretera. Faros estos eran diferentes, tenue resplandor amarillento. Desde el lado de la carretera, reduje la velocidad a medida que me acercaba, entrecerrando los ojos a través de la niebla, que era un restaurante. Uno de esos viejos 24 horas cucharas grasientas. Ves en medio de la nada con un cartel de neón parpadeante, que apenas funcionaba. El aparcamiento estaba vacío, pero las luces de dentro estaban encendidas. Me acerqué, mis manos temblando, mientras apagaba el motor. No quería salir, pero algo me decía que no tenía elección. Necesitaba encontrar dónde estaba, cómo salir de esta carretera, dejada de la mano de Dios. Salí de la cabina con el aire frío de la noche mordiéndome la piel, y me acerqué a la puerta. Crujió cuando la empujé para abrirla. El sonido resonó en la quietud dentro de la cafetería. Estaba vacía. No hay clientes. No camarera. No cocinero detrás del mostrador. Solo un tocadiscos en la esquina tocando alguna vieja melodía country que no reconocí. Llamé, pero nadie respondió. Eso es cuando vi la foto. Estaba colgada en la pared detrás del mostrador. Una foto en blanco y negro de un camión. Mi camión mismo, aparejo mismo, remolque estacionado fuera de la misma diner. Pero la foto parecía antigua, como si hubiera sido tomada décadas. Hace un año se me heló la sangre al mirar la foto con la mente acelerada. ¿Qué posible? ¿Cómo podría mi camión estar en una foto de antes de que yo era incluso nacido? Entonces, de detrás de mí, oí la puerta crujido abierto. Me di la vuelta, pero no había nadie allí, solo la niebla espesa e interminable presionando contra el cristal, y en ese momento me sabía que nunca saldría de la Ruta 13. No vivo de todos modos. He estado conduciendo camiones desde que tenía edad suficiente para obtener mi CDL, y he visto casi todo lo que la carretera puede lanzar a un hombre. He desafiado tormentas de hielo en las rocosas, atravesando tornados en Kansas, y durmiendo en mi taxi, en medio de la nada, más veces de las que puedo contar, pero nada de eso se compara con lo que ocurrió una fría noche de octubre en la I-90, en el corazón de Wyoming,
Fue el tipo de noche que se mete bajo tu piel, el tipo de noche que todavía me hace despertar con frío sudor. Comenzó como cualquier otro haul. Yo estaba tomando una carga de la electrónica de Seattle a Chicago, un largo recorrido. Pero nada que no hubiera hecho antes, el tiempo era claro. El aire fresco con el primer mordisco del invierno, y la carretera era ancha, abierta, sin tráfico, sin distracciones. Solo millas y millas de autopista. Estaba haciendo buen tiempo, planeando parar en una parada de camiones fuera de Gillette, para un bocado rápido, y una siesta antes de empujar en torno a la 1 de la mañana. Me di cuenta de la niebla que entraba. Era extraño, el pronóstico había sido despejado toda la noche, pero allí estaba espeso y pesado, asentándose sobre la carretera como un sudario. Reduje la velocidad encendiendo las luces de carretera, pero la niebla se tragó la luz. La luz de mi CB crepitó a la vida, solo estática al principio. Entonces una voz débil y roto rompedor. Alguien por ahí en 90. Agarré el micrófono. Los pelos de la nuca se me paraba. Había algo raro en la voz baja. Grali como el tipo en el otro extremo. Estaba luchando por respirar. Sí, estoy aquí. Me dijo. ¿Qué es este silencio? La estática. Zumbó durante unos segundos. Luego la voz volvió más clara. Esta vez: sal de la carretera. Las palabras enviaron un escalofrío por mi espina dorsal. Miré alrededor, pero no había nada. Solo la carretera, la niebla y el débil contorno de las montañas en la distancia. ¿Quién es este?, pregunté, un poco más contundente que tratando de meterse conmigo. El CB se apagó, nada más que estática. Sacudí mi cabeza pensando que era algún bromista, tratando de conseguir un aumento de mí. Camioneros tienen un retorcido sentido del humor, a veces especialmente en estos largos pasillos solitarios. Pero la advertencia se me quedó grabada. Seguí conduciendo, empujando a través de la niebla que solo parecía más grueso. Mi GPS había perdido la señal un tiempo. La carretera se estrechaba, la oscuridad se acercaba, y yo no podía evitarlo. La sensación de que no estaba solo ahí fuera. De vez en cuando, me parecía ver algo por el rabillo del ojo, un destello de movimiento en el medio, algo corriendo a través de la carretera. Pero cada vez que miraba, no había nada, solo sombras, y la niebla. Entonces, vi las luces al principio, eran débiles, solo un parpadeo en el distancia, pero a medida que me acercaba, se hacían más brillantes, 2 faros que se dirigían en línea recta. Para mí, reduje la velocidad entrecerrando los ojos a través de la niebla, esperando que el coche pasara por la al otro lado. Pero las luces no se movieron. Se quedaron en el centro, justo en mi carril, que se acercaban a mí más rápido de lo que debían. Toqué el claxon, y el sonido sonó en la noche. Las luces venían cegándome, quemándome a través de la niebla. Mi corazón latía con fuerza. Ahora mis manos resbaladizas en el volante. Me desvié bruscamente a la derecha, mis neumáticos chirriando en el pavimento. Por un momento pensé que iba a chocar, pero cuando miré por el espejo retrovisor, las luces habían desaparecido, como lo habían hecho. Nunca había estado allí. Me detuve a un lado de la carretera con la respiración entrecortada. Había estado seguro de que estaba a punto de golpear algo, o a alguien, pero no había nada. La carretera detrás de mí estaba vacía. No hay luces, no hay coches, ninguna señal de nada fuera de lo común. Después de unos minutos volví en la carretera, pero la sensación de inquietud en mis entrañas no desaparecía. Seguía mirando por los retrovisores, medio esperando que esas luces. La niebla seguía siendo espesa, pero la carretera parecía más oscura. Algo estaba esperando justo más allá del alcance de mis faros, que es cuando lo vi de pie en el lado de la carretera. Justo fuera de las de mis faros, había una figura, un hombre, o al menos lo parecía, un hombre alto y delgado, con un abrigo largo que ondeaba al viento. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero podía sentirlo mirándome fijamente. Mi corazón saltó, y volví a reducir la velocidad mirando por el parabrisas intentando comprender lo que estaba viendo. Solo se quedó allí inmóvil como pasé. Entonces en el espejo, se había ido. Se desvaneció. Aceleré el pulso. Me dije que era solo un truco de la niebla. Mi mente jugando conmigo después de horas en la carretera. Pero en el fondo sabía que no era así. Había algo por ahí. Algo que no debería haber sido el camino por delante. Era vacío de nuevo. Y durante la siguiente hora conduje en silencio agarrando el volante.
Tan mis nudillos se volvieron blancos. Pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Seguí mirando por los retrovisores esperando a que aquella figura reapareciera, a que las luces parpadearan en la oscuridad. Entonces, sin advertencia, el CB crepitó de nuevo. Conductor Last Chance. La voz susurró. Obtener de la carretera. Mi corazón palpitaba en mi pecho. Quienquiera que fuera no estaban jugando alrededor. Estaba a millas de cualquier lugar. No hay salidas. No hay ciudades, nada. Más que carretera abierta y niebla. Agarré el micrófono, mi voz temblando mientras hablaba. Lo que quieres, exigí. ¿Quién diablos eres? Hubo una larga pausa, y la voz volvió más baja. Esta vez casi triste, nunca escuchan. De repente mis faros golpean algo por delante. Me golpeó en mi camión se detuvo en medio de la carretera, y había otro coche. Camión, un viejo aparejo oxidado y maltratado, su gato de remolque acuchillado a través de ambos carriles. Las ventanillas estaban destrozadas, la cabina arrugada, como si hubiera estado en un siniestro hace años, pero no había ni rastro del conductor. Mi corazón se aceleró al salir de la cabina, el aire frío mordiendo mi piel. Agarré mi linterna y me acerqué a los restos del naufragio cada instinto, gritando a mí para dar marcha atrás para entrar en mi camioneta y seguir conduciendo. Pero algo me empujó hacia ella. Llegué a la puerta del lado del conductor. El metal crujió cuando la abrí. Asientos de cristal rasgados y viejas manchas de sangre. Quienquiera que hubiera estado en el naufragio se alejó. Me incliné más cerca, brillando mi luz en la cabina, y fue entonces cuando vi una foto. Una vieja foto arrugada encajada en el salpicadero agrietado. Era una foto mía junto a mi equipo, sonriendo como si alguien la hubiera hecho hace solo unos días. Pero los bordes estaban desgastados. Desvaneció como si hubiera estado sentado allí durante años. Y retrocedí tambaleante con el corazón latiéndome en el pecho. La niebla arremolinándose a mi alrededor. Esta no era posible, no podía ser posible. Y entonces, a lo lejos, lo oí el sonido de un motor. Un gruñido sordo que parecía provenir de todas partes a la vez. A través de la niebla, pero no había nada allí, solo la ruina. El camino sin fin, y el sonido de ese motor cada vez más fuerte. Corrí de nuevo a mi camión. Saltó dentro y pisó el acelerador. El motor rugió, y me lancé por la autopista sin atreverme a mirar atrás. La niebla me perseguía espesa y sofocante, pero no me detuve. Ni siquiera aminoré la marcha, hasta que vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Sentada allí durante mucho tiempo, mis manos aún temblando en el volante, nunca le dije a nadie acerca de esa noche. Nunca tomó la ruta 90 a través de Wyoming de nuevo. Pero a veces, cuando estoy solo en la carretera a altas horas de la noche, pienso en esa voz en el CB, y yo me pregunto cuántos conductores no escucharon y cuántos más se desvanecerán en el niebla. He sido conductor de camiones durante casi 15 años, y he visto mi parte justa de aidades en carretera abierta. Pero nada podía prepararme para lo que ocurrió una fatídica noche en la autopista 51. Era finales de octubre, las noches eran, y el aire tenía la frescura del invierno que se acercaba. Transportando un cargamento de maquinaria agrícola desde Kansas City hasta un pequeño pueblo de Montana, con la intención de llegar en el amanecer del primer día del año. Parte del viaje transcurrió sin incidentes, con el rítmico zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Mi cómodo trance, el paisaje era llano y abierto, extendiéndose bajo el vasto cielo lleno de estrellas. A medida que me acercaba a las afueras de una pequeña ciudad, mis faros captaron una figura de pie junto a la carretera. Era un hombre alto y demacrado, con una chaqueta desgastada y un sombrero maltrecho. Levantó una mano para indicarme que detener mis instintos. Me enseñaron a nunca recoger autoestopistas. Pero algo acerca de este tipo me intrigó. Tal vez fue la desesperación en sus ojos, o la forma en que parecía fundirse en las sombras en contra de mi buen juicio. Me frenó y bajó la ventanilla. ¿Necesita un ascensor?, le pregunté tratando de sonar casual. Yeah, please. I've been waiting here for hours. Replied his voice ronco y áspero. Dudé, sopesando mis opciones. Pero entonces algo en su mirada me convenció para dejarle entrar. Abrí la puerta y se subió en el asiento del pasajero, sin decir una palabra. ¿A dónde se dirigía?, le pregunté tratando de entablar conversación. Justo después de Cedar Ridge, murmuró mirando por la ventana.
Hacia el noche el silencio se extendía entre nosotros espeso e inquieto. Lo miré por el rabillo del ojo. Era delgado, demasiado delgado. Su piel tenía un pálor enfermizo, y yo podía ver las sombras debajo de sus ojos que me desconcertó, pero lo sacudí apagado como nosotros. La carretera serpenteaba y giraba, llevándonos finalmente a las zonas más remotas de la autopista. 51. La niebla cubría la carretera y creaba una atmósfera inquietante. Encendí los faros, pero apenas penetraban en la oscuridad de delante. ¿Vives por aquí?, pregunté. Con la esperanza de romper el silencio, se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. No exactamente. He estado viajando durante un rato. Había algo en su tono que me inquietaba. Era casi como si estaba evitando la pregunta. Decidí cambiar de tema. ¿Trabajas en ciudad?, presioné. Él rió suavemente, un sonido que envió escalofríos abajo de mi espina dorsal. Usted podría decir que tengo algunos asuntos pendientes. La forma en que lo dijo hizo que mi corazón se acelerara. Sentí una sensación de hundimiento en mi estómago. Quería dejarlo y alejarme lo más posible de él, pero ya estaba adentrado en la autopista sin gasolineras ni pueblos a la vista. Cuando noté algo extraño, la niebla parecía pulsar casi como si fuera vivo. Miré por el retrovisor y vi 2 faros detrás de nosotros, poniéndose más cerca. Pero cuando volví la vista al frente, el hombre me miraba fijamente con su expresión fija e intensa. «No mires atrás», advirtió su voz, apenas por encima de un susurro. Sentí mi pulso. «Quicken, ¿por qué lo que está detrás de nosotros acaba de conducir?», insistió en sus ojos clavados en los míos. «Hagas lo que hagas, no pares». No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Yo pisó el acelerador sintiendo el camión. Lurch adelante. Los faros detrás de nosotros se hizo más brillante allí, rayos cortando a través de la niebla como cuchillos. En la carretera giraba y giraba, y yo podía sentir la tensión en el aire lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. «¿Qué quieres decir?». «Detente», le pedí. El miedo se apoderó de mi voz. «Confía en mí», me respondió con su tono. «Escalofriante no es lo que piensas. No están aquí por ti». Me arriesgué a echar un vistazo al espejo de nuevo. Los faros estaban justo en nuestra cola, ahora casi tocando la parte trasera de mi remolque. Pánico surgió a través de mí que tenía para quitármelos de encima. Me desvié por una carretera secundaria con la esperanza de perderlos, pero el camión seguí sin dudarlo. «¿Qué demonios está pasando?», grité, mi corazón acelerado. «Solo sigue adelante», urgió su voz. «Subiendo. No mires atrás». Pisé más fuerte el acelerador rezando para poder escapar de lo que fuera que había detrás de nosotros. Pero el camión se quedó justo ahí, acercándose a nosotros a una velocidad antinatural. De repente el pasajero se inclinó más cerca, susurrando con urgencia. «Tienes que saber el verdad sobre esta carretera». «¿Qué verdad?», jadeé. Miedo haciendo, me tiembla la voz. «Este camino está maldito. La gente que lo recorre no siempre sale adelante. Ellos formar parte de ella». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «¿Qué quieres decir?». Antes de que los faros que teníamos detrás se adelantaron hasta casi fundirse con mi vista trasera. Conductor de una figura sombría con los ojos que brillaban como brasas. Mi corazón se cayó. Esto no era solo un camión que era algo, sino algo siniestro. «Tenemos que perderlos», grité, mi mente acelerada. Tomé un giro brusco hacia otro camino de tierra, los neumáticos levantando gravilla y polvo. «No pares, sigue adelante», gritó Pánico arrastrándose en su voz. Empujé el camión a sus límites, pero el faro se mantuvo justo en nuestra cola. La carretera se convirtió en el camión, rebotaba violentamente mientras avanzaba por las curvas y giros. Escuché el motor rugiendo detrás de nosotros, ganando terreno. «¿Por qué nos persiguen?», grité agarrando el volante como si fuera mi salvavidas. «Porque estoy contigo», gritó atrás, el miedo destellando en sus ojos. «Me quieren». Justo entonces, divisé una pequeña cabaña arriba adelante, apenas visible a través de la niebla. La desesperación me arañaba. Di un volantazo hacia ella, frenando bruscamente mientras patinábamos hasta detenernos. Salí gritando, abriendo de golpe la puerta que tenemos para escondernos. Saltamos y corrimos hacia la cabaña, pero al llegar a la puerta,
Los faros que teníamos detrás se encendieron con fuerza. Iluminando toda la zona, me giré hacia mirar hacia atrás, y fue entonces cuando vi que el camión se había detenido, y la sombra figura en el interior estaba ahora de pie fuera. Era enorme, que se eleva sobre el camión con un aura de oscuridad que me heló la sangre. Tiré de la puerta de la cabina. La cabina estaba a oscuras, polvoriento y abandonado. Busqué a tientas un interruptor de la luz, y al encenderlo se dio cuenta de que las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas instantáneas de diferentes camioneros, todos con el mismo atormentado expresiones. ¿Qué es este lugar? Respiré. Pánico surge en mis venas. Aquí es donde traen a los perdidos, dijo su voz temblorosa. Los llevan y nunca regresan. Escuché un fuerte golpe contra la puerta. La figura sombría estaba tratando de entrar. ¿Qué hacemos?, pregunté con voz temblorosa. Busqué algo para bloquear la puerta. El grito buscando en la habitación. Agarré una mesa pesada y la empujé contra la puerta. Justo cuando se abrió de golpe, la figura estaba de pie, sus ojos llameantes, y pude sentir la malevolencia que irradiaba de ella correr. Yo gritamos y corrimos hacia la parte trasera de la cabaña, buscando otra salida, pero no había nada, solo paredes acercándose a nosotros. La sombra se acercaba a y sentí que la desesperación se apoderaba de mí. «Me recogiste», le grité, el peso de la realización. «Derrumbándote. Me lo he buscado». «Yo no quería», gritó, miedo grabado en su cara. Yo pensé que podría escapar. La sombra se abalanzó sobre nosotros, y en ese momento todo se volvió negro. Cuando me desperté, estaba de vuelta en mi camión conduciendo por la autopista 51. El sol estaba saliendo, y todo sentía extrañamente normal. Pero había una sensación persistente en mis entrañas que parecía, y me dio un vuelco el corazón. El asiento del copiloto estaba vacío. La niebla había desaparecido, pero en el espejo retrovisor, juré haber visto aquella figura sombría de pie, a un lado de la carretera, mirando cómo seguía conduciendo sin mirar atrás, mis manos, agarrando el volante con más fuerza que nunca, pasara lo que pasara. Esa noche, yo sabía una cosa: la autopista 51 no era solo una carretera, era un cementerio de almas perdidas, y yo apenas había escapado de sus garras. Llevo más de 10 años conduciendo camiones, y pensaba que lo había visto todo, pero nada me preparó para aquella fatídica noche en la Ruta 66, en la que transportaba un cargamento de suministros agrícolas de California a Texas, y a medida que el sol se sumergía por debajo del horizonte, sentí una tensión incómoda en el aire. La noche era oscura, y la autopista se extendía interminable, iluminada solo por mis faros. Yo estaba a 1 hora fuera de Barstow, cuando la radio comenzó a flicker. Al principio era solo estática, pero entonces una voz irrumpió en voz baja y gruñona. Salir de la carretera no es seguro. Y lo descarté como una broma o algún fallo de la radio. Pero la inquietud se apoderó de mi mente. Seguí conduciendo el camión, retumbando por debajo de las sombras. A lo largo de la carretera parecían hacerse más profundas, y de vez en cuando me sorprendía un atisbo de algo moviéndose en la periferia. Justo entonces divisé una figura de pie junto a la carretera, iluminada por mis faros, una mujer empapada y temblando, con el pelo pegado a la cara. En contra de mi buen juicio, aminoré la marcha. Y bajó la ventanilla. ¿Necesita un ascensor?, le pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ella asintió con los ojos muy abiertos de desesperación. «Por favor, necesito llegar a la siguiente ciudad». Dudé, pero abrí la puerta, y ella subió al taxi, su presencia llenando el espacio con un frío espeluznante. Podía oler la lluvia en su ropa, pero había algo más, algo mohoso, como... «¿De qué y a dónde te diriges?», pregunté mientras se incorporó de nuevo a la autopista. «Un poco más abajo», respondió con la mirada fijo en el camino que tengo por delante. «Intento escapar de lo que pedí». La curiosidad le dio un escalofrío, y miró por la ventana. «Hay algo fuera aquí, algo que sigue». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «¿Qué quieres decir?». «Es difícil de explicar», dijo su voz temblando. «Estaba haciendo autostop la semana pasada, y el camión que me recogió no era solo un camión. El conductor era diferente». Un nudo se formó en mi estómago. Diferente, como sus ojos eran huecos,
y dijo que estaba recogiendo almas para la autopista. Me burlé tratando de aligerar el ambiente. Suena como una historia de Campfire. Ella me disparó una mirada que congeló la sangre en mis venas. No es una broma. Apenas escapé de repente. La radio crepitó de nuevo. Esta vez más fuerte. Sigue conduciendo. No te detengas por nada. La miré. Y estaba mirando por la ventana su cara pálida. ¿Qué está pasando? Pregunté sintiendo una oleada de pánico. Eso es ella. Susurró. Que necesitamos ir más rápido. Pisé el acelerador. El corazón se aceleraba a medida que el camión ganaba velocidad, pero la niebla se espesaba a nuestro alrededor y se acercaba como un depredador. Apenas veo a 3 metros por delante. Sigue adelante, le instó con voz temerosa. Mira hacia atrás. Las sombras a lo largo de la carretera parecían retorcerse y deformarse formando oscuras formas. Agarré el volante con más fuerza. El sudor, enfriándose en mi frente. La radio zumbó con estática. Entonces lo oí fuerte y claro, vuelta atrás. Ella está conmigo. Sentí un... Cuando la miré, tenía los ojos muy abiertos y sacudió la cabeza. Violentamente. No escuchan solo conducir. Las sombras a lo largo de la carretera parecía retorcerse y deformarse formando formas oscuras. Agarré con más fuerza el volante. Sudor se agolpaba en mi frente. La radio zumbó con estática, que luego oí fuerte y claro a su vez. De nuevo ella está conmigo. Sentí una oleada de temor cuando la miré. Sus ojos estaban muy abiertos y sacudió la cabeza violentamente. No escuches, solo conduce. Mire por el espejo retrovisor y me congelé. Un camión. Estaba detrás de nosotros, los faros ardiendo como Angry Ojos, que era un gran camión. Pero había algo fuera de él. El lado del conductor estaba vacío. Mantén el pie en el suelo, gritó, y pisé el acelerador aún más. Pero el camión seguía pisándonos los talones con su motor rugiendo como una bestia hambrienta de su presa. Camino de tierra con la esperanza de perderlo. Pero el camión siguió relentless. ¿Dónde estamos yendo? Grité sobre el ruido apenas lejos. Ella gritó. No podemos dejar que nos coge él. La carretera estaba llena de baches, y los árboles se cernían sobre nosotros, como manos que nos agarran. Un destello de luz me llamó la atención. Miré, y vi una figura de pie entre los árboles. Mirándonos, mi corazón se hundió. Era un hombre demacrado y pálido, sus ojos huecos y oscuros. Conduzca, ella gritó, y yo golpeé mi pie abajo. El camión tambaleándose hacia adelante. La oscuridad nos envolvió. El único sonido, el rugido del motor y el palpitar de mi corazón. Pero al volver a mirar por el retrovisor, me vi la figura se había ido, reemplazado por los faros del camión perseguidor. ¿Por qué no se detiene?, grité pánico. Subiendo porque no puede, tenemos que encontrar una salida, respondió su voz frenética. Solo entonces vi un pequeño restaurante delante de sus luces de neón parpadeando. Allí me señaló que podemos escondernos dentro. Tiré bruscamente y saltamos. Salí corriendo hacia la entrada. Mientras irrumpía por la puerta, el timbre tintineaba. Pero el comedor estaba vacío, silencioso. Como si el tiempo se hubiera congelado. Me giré para ver el mujer detrás de mí. Pero ella había parado en el umbral. Consiga adentro, grité, pero vaciló, mirando hacia la oscuridad. No lo dejes entrar, susurró, su voz temblorosa. De repente la puerta de la cafetería se abrió con un crujido, y allí era el camionero. Sus ojos huecos fijos en nosotros. Una sonrisa que se extendía antinaturalmente a través de su cara. Bienvenida, dijo su voz baja, y siniestro, ha sido elegida. Agarré la mano de la mujer tirando de ella hacia el interior, y cerrando la puerta de golpe, la cerré con llave. Pero el sonido de el motor revolucionado fuera me heló la sangre. El camión estaba aparcado justo fuera sus faros, iluminando el comedor como un foco. ¿Qué hacemos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Esperamos, dijo, sus ojos muy abiertos de miedo. Hasta que se vaya. Nos agazapamos detrás del mostrador, intentando contener la respiración. Fuera del motor rugió, y pude oír pasos que se acercaban. La puerta traqueteó, y sentí una oleada de adrenalina. No la dejes entrar, susurré de repente. Las luces parpadearon, y la cara del camionero apareció en la ventanilla sonriendo como un lobo. You can't, escóndete para siempre, se burlaba de ti.
Perteneces a la autopista. Ahora las luces se atenuaron y por un momento todo estaba oscuro. Entonces volvieron a la vida y el restaurante estaba vacío. El camionero se había ido, la niebla rodando de nuevo, en como una manta que acaba de pasar. Jadeé sintiéndome mareado. Es una trampa, dijo temblando. Tenemos que irnos. Ahora, asentí sintiendo una oleada de determinación. Nos arrastramos hasta la puerta empujándola lentamente. La autopista estaba en silencio, la niebla más espesa que nunca, donde está el camión susurre mirando alrededor, pero ya no estaba, el camino yacía vacía, sin ninguna señal de la siniestra presencia que nos había perseguido. Me volví hacia ella con la confusión escrita en mi cara. ¿Qué hacemos ahora para salir de aquí rápido?, contestó con voz tranquila mientras volvíamos a subir a mi plataforma. La tensión. El coche empezó a levantarse. Arranqué el motor y volví a la autopista, pero algo en mi interior me decía que no íbamos a llegar a tiempo. Fuera de peligro, pero de repente la radio crepitó a la vida otra vez, y esa misma voz gruñona volvió. No puedes escapar. Eres parte de la carretera. Ahora sentí un sudor frío brotar a través de mi espalda. Los faros de otro camión apareció en la distancia, y sentí que mi corazón se aceleraba. Nunca te dejarán ir. Ella, dijo en voz baja con los ojos llenos de lágrimas. Pisé a fondo el acelerador corriendo por la autopista. Mientras las luces detrás de nosotros se acercaban, no podía quitarme la sensación de que esto estaba lejos de la radio. Volvió a sonar, y me preparé para lo que vendría a continuación. Lo que había recogido esa noche no era solo un autoestopista, era una advertencia, y lo había ignorado mientras conducía en la niebla. Me di cuenta de que la carretera tenía secretos mucho más oscura de lo que podía imaginar, y estaba a punto de descubrir cuán profunda aquellos secretos corrían. Soy camionero desde hace más de 15 años, y creía que lo había visto todo, pero nada podía prepararme para la noche en que me encontré con el fantasma en la Ruta 62. Empezó como cualquier otro haul, recogiendo una carga en Denver y dirigiéndose hacia St. Louis. El tiempo estaba despejado, y la carretera se extendía interminablemente por delante, iluminada por mis faros. Al caer la noche me instalé en mi habitación rutinaria. A medianoche me detuve en un área de descanso para estirar las piernas y comer algo rápido. Morder el aparcamiento estaba inquietantemente vacío, salvo por algunos otros camiones. Me di cuenta de un viejo camión aparcado a un lado, sus luces parpadeando como una estrella moribunda. La curiosidad sacó lo mejor de mí. Me acerqué a la camioneta, pero se sentía demasiado tranquilo, demasiado quieto. Como me acerqué, vi una figura sentada en el interior, un hombre de rostro curtido con la mirada perdida adelante. «Hey, ¿estás bien?», le llamé. Él no respondió, solo continuó, mirando fijamente en la noche. Sentí un escalofrío por mi espina dorsal. Algo no estaba derecho. Retrocedí lentamente y volví a mi camión, desestimando el encuentro como cansancio. De vuelta a la carretera, no podía deshacerme de la sensación de ser observado. Me encendí la radio, pero solo la estática llenó el aire. Justo entonces vi los faros en mi habitación, espejo retrovisor. Un gran camión me seguía de cerca. Al principio no le di importancia, pero luego empezó a la deriva más cerca, casi como si estuviera tratando de alcanzarme. Aceleré adrenalina, pero el camión coincidió con mi pánico. Pace setting, miré en el espejo otra vez, y fue cuando lo vi, el mismo hombre del resto de la zona, su cara torcido en una sonrisa inquietante, ojos oscuros como col. Alejarse de para mí, grité pisando a fondo el acelerador. El camión rugió hacia adelante, pero el Phantom le siguió. Implacable, me desvié por una carretera secundaria con la esperanza de perderlo, pero se quedó a la derecha. La carretera giraba y giraba, volviéndose más desolada a cada paso. Segundo pude sentir mi corazón acelerado, el miedo arañando mi pecho. «¿Por qué no lo harás? Déjame en paz», grité. Pero la única respuesta fue el rugido de su motor. De repente los faros parpadearon y luego se apagaron por completo. Miré hacia atrás y para mi horror el camión se había ido. Mi corazón se hundió. Lo había perdido finalmente, pero el alivio duró poco. Volví a centrar mi atención en la carretera, y fue entonces cuando vi la figura de pie en la carretera.
En medio de la autopista, bloqueándome el paso, pise el freno derrapando hasta detenerme a pocos centímetros. Era él, el hombre del área de descanso, su cara ahora contorsionada en rage. No se puede escapar de él. Siseó voz resonando a través del aire de la noche. Todavía. Y me quedé helado de miedo. Pero el instinto me dio una patada y metí la marcha atrás. Retrocedió con el corazón palpitando, pero no se movió en su lugar. Levantó la mano, y el motor de la camioneta chisporroteó y se apagó. El pánico surgió a través de mí. Estaba varado solo con esta aparición. Agarré mi teléfono para pedir ayuda, pero no había señal. Estaba atrapado porque... ¿Estás haciendo esto? Grité desesperada. Porque tomaste lo que es mío. Gruñó, sus ojos brillando en la oscuridad. Tú tomó mi vida de repente. Los recuerdos inundaron mi primer hall. Hace años recordé pasando un camión en ese mismo tramo de carretera y un horrible accidente que había vida de un conductor. La realización me golpeó como una tonelada de ladrillos. Yo no sé qué grité, lágrimas escociendo mis ojos. Lo siento. La expresión del fantasma se suavizó por un momento. No puedes traerme de vuelta, susurró su voz. Ahora un eco inquietante. Con una oleada de valor, alcancé el encendido rezando al motor, giré la llave, y para mi sorpresa, el motor volvió a rugir vida. Metí la marcha de golpe, y pasé a toda velocidad junto a él. Detrás de mí, recuérdame, no mire atrás, el camino por delante parecía no tener fin, y conduje hasta que el sol empezó a salir ahuyentando la oscuridad. Cuando por fin llegué a San Luis, aparqué mi equipo y tomé un profundo aliento. Me temblaban las manos en el volante. Sabía que había escapado, pero aún podía sentir su presencia persistente, un recordatorio de que algunos fantasmas nunca nos abandonan de verdad. Desde aquella noche, nunca condujo ese tramo de Route 62, Alone Again. El fantasma de la autopista ha embrujado una sombra en el retrovisor que me recuerda la fragilidad de la vida y el camino que recorremos.